gracias a Dios por la bendición que el Señor nos concede. Vamos a mirar la Biblia, hermanos, en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a esperar que las hermanas nos proyecten ahí. Capítulo 3. Segunda Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a mirar versos 16 y 17. Versos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a repetirlo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar una cancioncita que dice: tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para no contra ti, Señor, mi palabra escondí. Mis aguas son tu sangre, lavé, y de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, contempla tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Aleluya, Jesús. Gloria al Señor. Hermanos, pueden sentarse. Esta hermosa canción yo la he venido meditando bastante y dice algo que es muy esencial. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón. Amén. Para no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí. Y luego dice: mis ropas en tu sangre lavé. Y luego habla de que se consagró para agradarlo a Él. Yo creo que es interesante, hermanos. Yo a veces he escuchado personas que le dicen a otra: pero dime exactamente qué hacer para no ofenderte, porque todo lo que hago no te agrada. Entonces dime exactamente lo que debo hacer para no ofenderte. Porque si usted no sabe,
qué es lo que le agrada al otro y qué es lo que le desagrada, si usted no conoce o no sabe, o Él no le ha dado a conocer cuáles son sus gustos y cómo le gusta que lo traten y cómo le gusta que le hagan las cosas, es casi imposible agradarlo. Pero Dios a nosotros nos ha dejado su palabra para que lo conozcamos. Amén, hermanos. Gloria al Señor. El martes pasado estuvimos hablando de el estudio de la palabra de Dios. Y terminamos aquí en la parte de los métodos de estudio bíblico y hablábamos de un estudio biográfico. Pero yo le quiero decir que la palabra de Dios nutre nuestra vida espiritual. Amén, hermanos. Así como el cuerpo, usted tiene la necesidad que se levanta por la mañana y necesita tomarse el café, el que toma café, el que toma aromática, y algunos desayunan bastante temprano, otros un poco más tarde, porque el cuerpo necesita el sustento para poder mantenerse, para guardar la energía, para cumplir con el trabajo, con la labor que le toca desarrollar. Al que estudia le toca estar alimentado para ir a estudiar. El que trabaja, dependiendo la clase de trabajo, la persona necesita tener energía para eso. Y la energía se las da el alimento que consume. Bendito el nombre del Señor. Así es la vida espiritual. La palabra es el alimento del hombre espiritual, del alma del cristiano. Amén, hermanos. La palabra es el alimento espiritual. Así que la palabra nutre nuestra vida espiritual. La palabra nos ilumina, gloria a Dios, y orienta. La palabra nos ilumina, nos orienta. También la palabra, aparte de iluminar y orientar a nuestra vida espiritual, es importante que nos propongamos un orden de constante estudio. Oiga bien, de constante estudio de la palabra, para poder almacenarla, atesorarla, para poder tener reservas para la vida cristiana. Yo les decía que el estudio biográfico podía empezar por conocer o por saber quién es la persona, qué fondo cultural e histórico tuvo esa persona cuando él escribió, habló, dónde y cuándo vivió, qué hizo esta persona en relación con Dios y su pueblo e iglesia, qué hizo esta persona. Qué bueno tener en cuenta eso. ¿Cuáles detalles de su vida podemos imitar? Cuando estamos hablando de estudiar a una persona, yo les hablaba el martes antepasado, les hablaba de la vida de Jacob, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron el martes pasado? Y les decía que Jacob le compró la primogenitura a Esaú y que Jacob engañó fue a su padre, no a Esaú. Mucha gente dice, no, él engañó a su hermano. No, engañó a su padre, pero a Esaú no. Entonces, ¿qué debemos imitar de Jacob y qué no si lo estudiamos a él? ¿Cuáles detalles de su vida debemos evitar? Cuando estudiamos un personaje, nos damos cuenta que la Biblia no oculta las debilidades ni los defectos de los hombres. Dios nos dice que ese hombre tuvo virtudes, pero también tuvo defectos, equivocaciones. Y yo debo mirar qué cosas imitar y qué cosas no imitar. También, hermanos, la palabra de Dios, yo creo que es importante estudiarla
porque en ella podemos conocer a Cristo. Gloria a Dios. En ella podemos conocer a Jesús. Y nosotros somos cristianos, ¿verdad? ¿Cuántos son cristianos aquí? Amén. Entonces somos cristianos, seguidores de Cristo. Cristo vive en nuestra vida. Qué bueno poderlo conocer. Amén. Qué bueno poderlo conocer. Que no nos pase como el hombre que Jesús sanó. Y entonces estaba sanado y llegó Jesús y le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿y quién es él para que yo crea en él? Y Jesús le dijo, yo soy. Inmediatamente dijo, creo, Señor. Porque él sabía lo que Jesús había hecho por él, pero no conocía a Jesús. Qué bueno que nosotros empecemos a escudriñar las Escrituras para conocer a Jesús. La vida cristiana, en uno de los deberes específicos para con Dios, está el estudio de la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, verso 25 al 27. Vamos a esperar que la hermana nos los proyecte acá. San Lucas capítulo 24, versos 25 al 27. Vamos a mirar allí lo que la palabra de Dios nos dice. En San Lucas capítulo 24, versos 25 al 27. Mire lo que dice la Biblia. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Verso 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés. Amén. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él, ¿qué? Decían. Mire, ellos estaban esperándolo, porque Israel estaba esperando a Jesús, porque estaba escrito, pero no se dieron a la tarea de saber quién era antes de venir. No se dieron a la tarea de estudiar quién era, cómo iba a ser antes de venir. Y cuando se manifestó, lo que hicieron fue rechazarlo. Rechazarlo. Yo creo que si la iglesia se dedica a conocer a Jesús, hermano, la palabra de Dios corre y será glorificada. Amén, hermanos. Hoy día hay gente que cuando oye la palabra la confronta y dice, no, pero yo no pienso que tenga que ser así como dice, porque no conoces a Jesús. Si lo conocieras, sabrías lo que Él hace, lo que Él quiere, cómo Él quiere que seas, cómo Él quiere que nosotros todos seamos, cómo le gusta que lo adoremos, cómo le gusta que lo alabemos, cómo le gusta que vivamos. Gloria al Señor. Entonces no habría necesidad de confrontaciones. Lo conocemos. Y él le dijo ahí, por favor, hermanas, colóqueme el texto. Él les dice a ellos, les dice, entonces él les dijo, oh insensatos, o sea, falto de conocimiento y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ustedes se han rehusado a escuchar y a creer lo que los profetas han dicho. Y entonces el verso 26 dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Usted sabe lo que hizo Cristo con los apóstoles antes de ascender al cielo. En el capítulo 24 de Lucas, el mismo capítulo 24, verso 45, la Biblia dice que Jesús les abrió el entendimiento. Amén, hermanos. Para que comprendiesen las Escrituras. Verso 24, 45. Y entonces, cuando les abre el entendimiento, les dice,
esto es lo que está escrito de mí. ¿Y en dónde estaba escrito? Esto es lo que estaba. Entonces les abrió el entendimiento. Sigue, hermano, al siguiente. Y dice, y les digo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero el verso, si no estoy mal, el verso 44, él les había dicho algo a ellos antes. En el verso 44 les dijo, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y eso le dijo a ellos. En el verso 25 le dijo eso. Oh tardos e insensatos, ustedes, ¿qué les sucede? Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque ya los profetas, los salmos y el Pentateuco hablaba de Cristo. Amén, hermanos. Así que el creyente que estudia la palabra va a descubrir a Cristo y va a conocerlo. Hermanos, créame, cuando usted empieza a descubrir quién es el Señor, cómo habla Él, su vida será enriquecida. Alabanzas al Señor, alabanzas a Jesucristo. Su vida será enriquecida. Y yo estaba pensando que en el capítulo 17 de Hechos, capítulo 17 del libro de los Hechos, verso 10 y 11. Mire, quería hacerles notorio esto esta noche, hermanos, porque es posible que nosotros escuchemos muchos versículos. Yo soy un predicador muy bíblico, si ustedes se dan cuenta, mis mensajes siempre están sustentados en la palabra de Dios. Yo cito mucha Biblia cuando predico, porque yo quiero que el creyente busque en su Biblia y constate de lo que se dice. Y eso a la vez va enamorando al creyente para el estudio, para conocer al Señor. Mire lo que dice aquí. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y el verso 11 que dice, hermanos, léanlo por favor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Jerusalén, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Alabanzas al Señor. Esos cristianos de Berea dijeron, bueno, ellos están predicando, pero nosotros vamos a estudiar, vamos a escudriñar, vamos a ver si esto es así como lo dicen. Porque la única manera de tú descubrir que esto es así es leyendo la palabra del Señor. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Entonces, cuando uno empieza a estudiar, cuando uno se enamora, yo a veces me meto en la oficina cuando tengo mis días para estudiar, bajo, me entro a la oficina y mi esposa por ahí a la 1 me manda un mensajito, ya el almuerzo está. Y entonces yo digo, ya voy, porque hay algo rico que hay ahí, que no quiero dejarlo. Y empiezo a buscarlo y busco otra versión, como me dice, y busco qué me dice el apóstol de eso y a ver qué otro escribió de lo mismo y por qué dice esas maravillas. Y entonces uno sube como llenito el espíritu. Y se queda uno disfrutando. Y a veces uno quiere compartir con alguien. Y se encuentra uno con alguien y dice, mira lo que dice la Biblia en tal parte. Hay gente que casi no quiere escuchar. Hay gente que casi no quiere hablar de eso. Casi no te presta atención.
Pero me agrada mucho que aquí hay algunos jóvenes que cuando se encuentran conmigo yo empiezo a explicarles y les veo que tienen hambre de saber más. Y eso me llena el alma. Porque yo sé, hermanos, que el mundo cambia, el mundo pasa, el mundo va cada día cambiante. Pero el que conoce a Jesucristo sabe para dónde va, sabe de dónde viene y sabe para dónde va. Y la palabra le da estabilidad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. De manera, hermanos, que usted puede estudiar la Biblia. Empiece sencillamente por conocer algo de la Biblia. Por saber. Dice, bueno, voy a leer qué fue lo que hizo Dios con Abraham. ¿Quién era Abraham? Y empieza a estudiar el Génesis. Y váyase suave, vaya comiendo suave. Lea y después examine lo que leyó. Y después saque conclusiones. Y lo que no entienda, pregúntelo. Amén. Yo me recuerdo que cuando yo empecé el ministerio, yo empecé predicando lo que oía a mis mayores, ¿verdad? Y entonces yo cuando empecé el ministerio tenía un corte evangelista, era invitado a campañas y predicaba mucho evangelismo. Y entonces teníamos mensajes ya más o menos trazados, buenos, y tenía un mensaje acerca del diluvio, el castigo de los hombres por haber dejado de oír a Dios. Y Noé, Dios le dio un mensaje, Dios lo mandó a predicar y Dios le dijo a Noé que el mundo se iba a destruir en agua. Y yo decía, la gente nunca había visto llover y nunca había llovido. Y Noé se escondió y Noé y sus hijos pobrecitos les tiraban piedras, les tiraban palos. Todo eso lo inventé yo, porque yo lo había oído. Y no sé si aquí alguno ha oído eso, pero la Biblia no dice nada de eso. No dice nada de eso. Pero un día que me puse a estudiar la Biblia, empecé a estudiarla y me encontré que la Biblia dice, en el principio creó Dios. ¿Qué creó en el principio? Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y subía un vapor que mojaba la faz de la tierra. Pero ¿sabe cómo lo predicamos? Y no llovía y subía un vapor que mojaba las plantas. Eso lo dije más de una vez. Me arrepiento de haberlo hecho. Lo dije más de una vez porque así lo aprendí. Y así lo oí. Y uno se acostumbra a oír y no se acostumbra a darse cuenta qué es lo que dice realmente. Amén, hermanos. Algunos ya no traemos Biblia, traen el celular y tampoco lo abren, tampoco la ponen, escuchan. Y va a leer en tal parte, que lea. Pero qué bueno que tú te dieras la tarea de sacar tu tablet, tu celular. Si traes tu Biblia, ábrela y examina. Porque tú vienes a alimentarte. Y nadie llega a un restaurante y empieza a comer y no se da cuenta si hay moscas, ni pelos, ni hay nada. Uno tiene que comer. Pero uno se da un pelo y dice, uy, un pelo. Y enseguida, venga, un pelo. ¿Por qué usted no saca el pelo y se va, esto va para adentro? No. Se saca el pelo, usted se dice, un pelo. Uy, qué cosa, y hasta forman bulla algunos. Una mosca. Porque tú no quieres comerte cualquier cosa. Y yo no estoy diciéndote que vengas aquí ahora, vamos a ver qué va a decir. Eso no, eso tampoco. Eso, no, es lo que la palabra diga. Gloria al Señor. Diga gloria a Dios. Pero para ello hay que estudiarla. Y el cristiano debe hacerlo. Yo insto a los jóvenes aquí a que se enamoren del estudio. Yo de muchacho no estudiaba la Biblia, créame. No la estudiaba. Mi primera Biblia me costó 20 pesos. Y yo creo que no leí nada de esa Biblia. Se envejeció ahí. Iba al culto con la biblicita aquí y me regresaba con ella aquí. Nada más la calentaba al culto, pero no leía. No le encontraba como sentido. Hasta que me di cuenta, me empecé a interesar por saber cosas. Una vez mi pastor leyó la Biblia y leyó unas palabras que me causaron algo así. Dijo, y el Urim y Tumim
y tal y no sé qué. Yo tenía un pastor muy querido, era un hombre muy honesto. Yo creo que de él aprendí yo a predicar con verdad las cosas. Y entonces, cuando terminó el culto, yo me le fui y le dije, hermano, ¿y ese Urim y Tumim, eso qué era? Y él me dijo, ni yo sé. Era muy honesto. Y yo le dije, ¿verdad que no sabe, hermano? Ni sé. Lo único que sé es que Dios se lo daba al sacerdote, y si era la voluntad de él se prendían, y si no era la voluntad de Dios se apagaba. Es todo lo que sé, hermano. Yo, bueno, si era la voluntad de Dios se prendían, y si era la voluntad de Dios se apagaba. Eran 2 piedras, hermano. Eran 2 piedras. Bueno, hermano, está bien. Y entonces yo dije, yo tengo que buscar eso. Y compré mi primer diccionario bíblico que me costó 700, 800 pesos. Diccionario grande. Hace muchos años. Y me compré, en ese tiempo no existían los comentarios bíblicos que son tan fáciles. Usted los encuentra ahí en el hermano Google, ahí están. Comentarios bíblicos, usted pone y salen. Y son Biblias ilustradas. Ella le explica el libro, trae el libro, los versículos y le dice qué significa, en qué año pasó, cómo sucedió y qué estaba diciendo ese hombre ahí sobre eso. Es fácil eso. En ese tiempo eso no existía. Entonces yo busqué mi diccionario Urim y Tumim y me dijo, era un misterio, 2 piedras que se le colgaban al sacerdote en el pectoral. Y cuando lo iban a consultar, el sacerdote consultaba a Jehová, y si Dios estaba de acuerdo, se prendían las piedras. Misterio. Y si no estaba de acuerdo, se quedaban apagadas. Simple y llanamente eso. El pastor me explicó lo que era, porque es un misterio que el hombre no lo puede entender. Dios prendía las piedras y Dios las apagaba. Y entonces me empecé a interesar por qué. Y empecé a estudiar un poquito y a irme metiendo. Y entonces cuando llegué al Génesis, me di cuenta que la Biblia dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y subía un vapor que mojaba la faz de la tierra porque no llovía. Dice, porque no llovía. ¿Y por qué no llovía? Dice, porque no había planta en la tierra, ni hombre que la labrara. Fíjese, el no llover ahí estaba condicionado a que no había planta ni hombre que labrara la tierra. Eso significa que una vez hubo planta y hubo hombre, hubo lluvia. Pero uno no lee uno va y subía un vapor que mojaba la tierra porque no llovía. Ya, no llovía. Porque no llovía, porque no había planta, ni hombre que labrara la tierra. Entonces cuando yo entendí, sí, ya llovía. Porque estaba condicionado a que hubiera planta y hombre, el vapor subiera cuando la tierra era un desierto. Pero uno siempre lee como si la tierra siguiera siendo un desierto. Qué bonito entender, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces, cuando uno entiende, llovía, entonces los antediluvianos sí veían llover con frecuencia. Lo que nunca habían tenido era un diluvio. Eso es diferente. Pero uno va entendiendo y se va enamorando uno de eso, hermanos. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Y empieza uno a querer estudiar. Usted puede empezar a estudiar un libro de la Biblia. ¿Y cómo lo puede estudiar? Lo puede estudiar por capítulos. Léase un capítulo, no se ponga a leerse 10 o 20. Léase uno y medítelo y piense en lo bonito que encontró ahí. Y quédese ahí, que el Espíritu Santo es tan lindo que en cualquier momento te da una revelación. Amén, hermano. Puede estudiarlo, una lectura continua. Puede usar el método inductivo. Puede empezar a ir mirando por qué y qué va diciendo y qué dice y qué dice. Puede empezar a leerlo también un estudio por temas. Las Biblias de estudio, escuche bien, en la parte de donde va a iniciar el libro, tienen ahí una parte donde te explican el nombre del autor, te dicen en qué año escribió el libro,
a quién se lo escribió, por qué se lo escribió, y luego más adelante te muestra del capítulo 1 a tal, tema tal, del capítulo tal a tal, tema tal, del capítulo tal, tema tal. Y entonces usted puede empezar a leer por temas. Y se da cuenta que ese libro trae temas. Y usted se puede enriquecer. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Usted puede hacerlos. La Biblia tiene distintos usos. Distintos usos. En cuanto a nosotros mismos, escuche bien, voy a pedirle a los hermanos que me colaboran. En cuanto a nosotros mismos, las devocionales nuestras. Leer la vida devocional es el fervor que se tiene por la vida cristiana. Usted dice, yo me voy a leer un salmo. En las mañanas o en la noche me voy a leer un capítulo, me voy a leer unos versículos. Vida devocional. En cuanto a nosotros mismos devocionales, Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Vamos a ver si la hermana me proyecta ahí Jeremías 15:16. Usted dirá, bueno, ¿y este qué mensaje es? Aprenda. Estudie. Estoy incentivándolo a que leamos la Biblia. Hermanos, eso es un deber para con Dios. Qué bonito es que cuando usted se pare y oiga a alguien hablando. Una vez yo me encontré en 1 Corintios capítulo 15, que dice que cuando Cristo haya puesto sus enemigos debajo de sus pies, que es la muerte, entonces Él también se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que sea Dios todo en todo. Yo me encontré ese texto y quedé con el ojón así. Yo dije, Él se le va a sujetar. Y entonces me acerqué a alguien que yo sabía que de pronto sabía. Y le cité eso, le dije, hermano, mire lo que dice aquí, es que esto me tiene confundido, hermano. Y el hermano me dice, esos pasajes mejor ni los estudie, porque eso es complejo. Eso no se trata aquí entre creyentes. No. Eso es material pesado para gente pesada, me dijo. Y yo me di cuenta que tampoco sabía. Yo dije, ¿qué querrá decir esto, Dios mío? Que Él se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que sea Dios todo en todos. Yo, Dios mío, esto sí está maluco. Ay, Señor. Y entonces, cualquier día estudiando, buscando, encontré que Cristo tiene una función de hijo hasta la redención final. Y cuando termine esa función, entonces esa función se sujetará al que le sujetó antes todas las cosas a Él. Recuerde que Cristo dijo, las cosas que yo hago no las hago de mi cuenta. Mi Padre que está en mí es el que las hace. ¿Verdad? Y entonces Él dijo, yo soy hijo, pero llegará un día en que Él dejará de ser hijo y pasará a ser quien es, Dios mismo entre nosotros. Entonces uno a veces no entiende y se confunde. Y uno dice, Dios, ¿y esto qué es? Y si no consigue quien te explique, quedas tirando piedra. Pero qué bueno estudiar, leer. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Leer la Biblia, estudiarla. Una vez en el bus veníamos y venía con otro hermano que era esos evangelizadores que le gustaba evangelizar, pero no leía la Biblia mucho. Y entonces se encontró con un señor que no creía lo mismo que nosotros. Y este señor le dijo, bueno, si ustedes son tan Jesús solos, explíqueme quién habló en el cielo cuando Jesús estaba en el Jordán. Y yo, que tampoco sabía, una vez volteé mi cara por otro lado así, y lo dejé solo. Y el hermano, no, ¿qué tal? Explíqueme, hermano. Y nos traía, pero vuelto nada. Y llegamos a un punto que le llamaban tie, y ahí estaba el pastor, y se subió el pastor. Y entonces el tipo enseguida, apenas arrancamos de ahí, nos bebimos la gasosita, nos comimos una empanadita, y enseguida, bueno, ¿qué? Ya me va a explicar. Y el pastor dice, ¿qué es lo que quiere el Señor que le expliquen? Y le dije, hermano, que quién habló en el cielo cuando Jesús estaba en el agua. Y el hermano le dijo, ¿usted no sabe eso? Le dijo el hermano, le dijo al otro, no a nosotros, que él sabía que nosotros estábamos más llevados.
¿Usted no sabe quién habló? Y entonces el hombre dijo, explíquemelo usted, que habla de Jesús solo. Le dijo, el mismo que estaba en el agua habló en el cielo. ¿Cómo? El mismo. Usted no ha leído lo que dice la Biblia, le dijo el hermano. ¿Quién subió al cielo? Sino el que descendió del cielo. Y estaba hablando y dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y estaba hablando con el hombre ahí. Usted no sabe que hay ahí por primera vez oí yo eso en mi vida. Usted no sabe que Dios tiene unos atributos. Y se le envalentonó el pastor al hombre, porque el tipo nos traía casi llorando. No sabe que Dios tiene unos atributos que son absolutos, y entre esos atributos está la omnipresencia. Y yo me quedé así, la omnipresencia. Y el hombre dijo, ¿cómo así que la omnipresencia? Él está en todas partes. Él es Señor del cielo, de la tierra. Vive en usted y vive en mí. Y vive en todo el que crea en Él. Él no tiene límites. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces lo miro yo y le digo, ¿se da cuenta quién habló? Pues estaba envalentonado y el pastor estaba ahí. Y todas esas cosas me hicieron a mí reflexionar. Yo tengo que estudiar la Biblia. Amén, hermanos. Créame, este culto es precioso, se lo digo, hermano, porque si usted agarra este consejo, usted se va a volver un estudioso de la palabra para edificarse en Cristo. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Entonces uno a veces no conoce, uno oye hablar que Dios tiene atributos, que Dios es esto, que Dios hace, pero qué bueno conocer los atributos de Dios para uno saber por qué Él es el Todopoderoso. Uno dice, Dios es el Todopoderoso, pero ¿por qué el Todopoderoso? Y uno se queda así, ¿por qué Él es el Todopoderoso? Entonces la gente dice, no, porque Él creó el mundo. Sí, pero Él creó el mundo, pero eso no significa que por haber creado el mundo lo sabe todo. Ah, sí, Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Ah, bueno, el hecho de que lo sepa todo no significa que está en todas partes. Sí, claro, Él es omnipresente, está en todas partes. Ah, bueno, pero eso no significa que Él sepa lo que va a pasar mañana. Es que Él tiene la omnipresencia. Él conoce las cosas anticipadamente. ¿Quién te lo hizo ir y quién te explicó antes que sucedieran todas las cosas? Por eso es que está la Biblia, hermano, diciéndonos lo que va a pasar ahora, lo que va a pasar mañana y lo que va a pasar en 100 años. Jesucristo y los profetas lo dijeron, porque el que creó el mundo no programó este mundo así. Él lo creó y sabe lo que vamos a hacer cada uno de nosotros con nuestra voluntad. Y por eso lo plasmó ahí, porque Él lo sabe todo, lo conoce todo, lo entiende todo, lo comprende todo. Diga gloria a su nombre. Aleluya. Así que entender eso te hace ser un cristiano con unas capacidades de enamorarte, de mantenerte aferrado a Cristo. Cuando uno no conoce mucho, pues uno no se aferra tanto. Pero cuando uno sabe quién es el Señor, hermano, dice lo que Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién? Si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y hemos entendido que tú eres el Cristo. Amén, hermano, diga gloria al Señor, diga gloria a Dios. Así que, hermanos, qué bello, hermanos, que en la vida cristiana, en ese don específico, en ese deber específico para con Dios, está el estudio de la palabra. Qué bueno poder estudiar. No te digo, hermano, saca 2 horas. Si quiere empieza estudiando 10 minuticos. 10 minuticos, léelo y después que lo leas, medita un momentico y vuelve a leerlo suave.
suave. Haga como cuando yo era niño, que no teníamos así mucha cosa en la casa y mi mamá nos ponía medio huevito y el plato de arroz grande, porque uno en el campo le echan buena comida. En las ciudades ya que un pocillito machucadito, no, en el campo no, uno le echan plato de arroz así con caballete y uno lo desetecha y lo vuelven a techar. Cuando yo era niño ya no como nada. Pero. Entonces, medio huevito, y uno agarraba 2 cucharadas de arroz y medio lamía el huevo y lo ponía ahí atrás. Y se acababa el plato de arroz y el huevo estaba entero. Sírveme más, mami. Y mijo, y todavía tienes, ahí está el huevo, mira, me ha alcanzado. Uno se saboreaba ese pedacito de huevo, hermano. Los muchachos que no han pasado por eso, de huevo, no quiero salchicha, yo no quiero nada. Pero uno, hermano, en esa época se lo saboreaba. Cuando usted empieza a descubrir la palabra de Dios, se le va a convertir como en ese pedacito de huevo. Que usted no quiere que se le acabe eso que sale de ahí. Esa ricura tan especial. Usted no ve que uno predica 1 hora, 1:20 y uno sigue hablando y la gente y ya se quieren ir a almorzar y uno, un momentico hermano, alabanza al Señor. Uno quiere darles más de lo que Dios ha dado. Porque esto es rico, hermanos. Diga gloria al Señor. Colócate de pie, hermano, colócate de pie.